Hola, ¿cómo están queridos suscriptores y público en general? En esta ocasión les traigo un nuevo fanfic. Espero les guste y lo disfruten. No soy dueño de Baramer ni de Akame ga Kill. Lo único que me pertenece son las historias y fanfics que subo en este canal. Sin nada más que agregar, comencemos. Capítulo 1. El aire era frío y limpio, un lujo que Fulgrim no había conocido en siglos. No había el hedor sulfúrico de la guerra, ni la viscosa presión de la disformidad. Solo el susurro de las hojas y el grito distante de algún pájaro desconocido. Se levantó, sus músculos respondiendo con la eficiencia impecable de un primarca, aunque cada movimiento parecía cargado con el peso de una galaxia. La masacre en Istvan V no era un recuerdo, era una sensación física, una cicatriz fresca en su psique. Y luego, la imagen última, la única que persistía con cruel nitidez, la cabeza de Ferrus Manus, separada de su cuerpo, cayendo con un golpe metálico contra el suelo ensangrentado. No el rostro furioso del guerrero, sino los ojos, en el instante final, todavía brillando con una decepción que trascendía la ira. Una decepción dirigida exclusivamente a él. No buscó caminos. Se internó directamente en la espesura, hacia las montañas que se alzaban como dientes grises contra el cielo. Su mente, ahora libre de la cacofónica influencia del demonio que había habitado la espada Laer, era un campo de batalla silencioso y desolado. La claridad era un veneno. Cada decisión, cada palabra, cada acto de su traición se repasaba con la precisión de un mecanismo de relojería. No había excusa. No había entidad externa a la que culpar. El arrepentimiento no era una emoción, era su nuevo estado de existencia. Encontró una cueva en un acantilado escarpado, protegida por una cascada que caía como un velo de cristal. No era un palacio. No tenía columnas de mármol ni frescos que celebraran su gloria. Era una cavidad rocosa, húmeda y oscura. Fulgrim, el artista, el constructor de maravillas, se dedicó a ampliarla con sus propias manos. No usó su fuerza para crear belleza, sino para imponer austeridad. Cada golpe contra la roca, cada fragmento de piedra que arrancaba, era un latigazo contra su propia carne. Construyó una cabaña rudimentaria frente a la cueva, usando troncos y piedras sin adornos. Una mesa, un lecho de ramas, un lugar para sentarse y mirar el vacío. Las bestias de este mundo, las llamadas peligrosas, eran para él insectos. Un clasificador de tierra, una mole de músculos y furia, emergió de la tierra una tarde. Fulgrim lo vio avanzar. Su mente estaba en otra parte, reviviendo el momento en que su espada se había alzado, el momento en que había elegido. Su cuerpo, sin embargo, respondió. Un movimiento, una mano que se cerró alrededor del cuello de la bestia, una torsión. El animal cayó, muerto, sin que Fulgrim hubiera dirigido su atención completa al acto. La matanza era una distracción mecánica, un interludio breve en el tormento perpetuo de su memoria. La espada Laer estaba con él. No en su cinto, no cerca de su mano. La había envuelto en los restos de su ropa imperial, ahora desgarrada y sucia, y la había depositado en el fondo más oscuro de la cueva, donde la luz del día nunca llegaba. Era un objeto perfecto. El metal, incluso sin la presencia demoníaca, resonaba con una calidad casi musical. Pero para Fulgrim, esa perfección era una acusación. Era el instrumento. El conducto de su pecado. Cada fibra de su ser rechazaba tocarla. Solo una vez, durante los primeros meses, la desenvainó. Una manada de lobos deformes, criaturas con colmillos de cristal, lo rodeó. Su vida no corría peligro extremo, pero la molestia, la intrusión en su soledad, provocó una reacción instintiva. Tomó la espada. El momento en que el aire rozó el filo perfecto, una náusea violenta subió desde su estómago. No era miedo. Era repugnancia. La matanza fue rápida, impersonal. Cuando terminó, dejó la espada en el suelo, sobre la nieve, y no la recuperó hasta horas después, con la sensación de haber tocado algo profanado. Su belleza persistía, una ironía cruel. Los 2.5 metros de su frame, la proporción divina de sus facciones, el cabello blanco como nieve pura, todo permanecía intacto. Pero ahora esa belleza parecía ajena a la naturaleza que lo rodeaba. Los animales lo evitaban, no por temor a su fuerza, sino por una perturbación instintiva. Pasaba días enteros en la entrada de su cabaña, inmóvil, procesando. Por primera vez en décadas, podía pensar sin interferencia. Podía recordar a Ferrus antes de la caída, durante los días de la Gran Cruzada, cuando colaboraban en la forja de armas o debatían sobre filosofía estética.
Ferrus, el pragmático, siempre encontraba belleza en la función. Fulgrim, en la forma. Ahora, la forma de su existencia era el vacío, y la función, el sufrimiento. Retomó la escultura. No con herramientas refinadas, sino con piedras afiladas y fragmentos de metal. No buscaba la perfección para ser admirada. Era una terapia desesperada. Talló rostros en la roca viva de la cueva. El primero fue el de Ferrus, no como el guerrero, sino como el hermano. Los detalles eran exactos, gracias a su memoria fotográfica, la línea del labio, la arruga específica cerca del ojo cuando se concentraba. La escultura era cruda, impregnada de dolor. Después talló otros, sanguíneos, incluso el emperador. Cada rostro era un monumento a una unidad que él había ayudado a dinamitar. Sus pinturas, usando pigmentos de plantas y minerales, eran oscuras, monocromáticas. Representaban la separación, el momento del golpe, la soledad infinita que ahora habitaba. Con el tiempo, su presencia generó leyendas. Los cazadores que se aventuraban en las altas montañas para buscar pieles raras comenzaron a hablar de un espíritu. Un gigante de cabello blanco que se movía más rápido que el pensamiento, cuya mirada podía paralizar a una bestia, y cuyo rostro era de una belleza tan desgarradora que inspiraba pena, no terror. Lo llamaban el guardián lloroso o el príncipe de las piedras. Fulgrim los evitaba con presteza absoluta. Si una mirada humana se posaba sobre él, incluso a distancia, desaparecía antes que el observador pudiera procesar la visión. No era miedo al contacto, era la certeza de que su presencia contaminaba. Que cualquier intercambio sería una sombra de lo que había tenido y destruido. Sin embargo, su existencia alteró el ecosistema de manera profunda. Al cazar solo para sustentarse, eliminando selectivamente a las bestias más agresivas y territoriales que perturbaban la paz de su dominio, el área alrededor de su exilio se transformó. Los animales más pequeños, los pájaros, las plantas, florecieron. Una calma extraña, casi sagrada, se instaló en esos valles. Era una paz impuesta por la presencia de un ser cuyo interior era un campo de guerra eterna. El aire frío del amanecer mordía la piel expuesta, pero Fulgrim apenas lo sentía. Durante años, el bosque había sido su celda autoimpuesta, un refugio de piedra y raíces donde el eco de Istvan V resonaba más fuerte que cualquier tormenta. Pero hoy, algo había cambiado. La certeza cristalina de que el aislamiento no borraría lo sucedido, de que ninguna cantidad de años podría redimir lo irremediable, lo había empujado hacia la entrada de su refugio. Observó el mundo más allá de los árboles, un mundo que no era el suyo, y tomó una decisión: saldría. Pero no como conquistador, ni como salvador. Como fantasma. La armadura ceremonial, una obra maestra de artificio que había brillado bajo soles alienígenas, descansaba ahora contra la pared rocosa, cubierta de polvo y renuncia. Fulgrim extendió las manos sobre las pieles que había curtido durante los inviernos de reclusión, bestias peligrosas que habían desafiado su refugio y encontraron en él un depredador superior. Con movimientos precisos, casi ritualísticos, se vistió. Las pieles formaron una capa larga y tosca, que caía hasta sus tobillos. Debajo, ropas de lana gruesa y cuero endurecido, sin adornos, sin insignias. Se cubrió la cabeza con una capucha profunda, ocultando la melena plateada que una vez había sido símbolo de su divinidad. Luego, tomó la espada Laer. El arma pareció vibrar levemente en sus manos, como si recordara la sangre de su hermano. Con tiras de cuero sin tratar, la envolvió meticulosamente, capa tras capa, hasta que no fue más que un bulto alargado y anodino. La ató a su espalda con correas cruzadas. Podría pasar por el bastón de un peregrino, o el fardo de un leñador. Antes de salir, se observó en el charco de agua de lluvia junto a la entrada. No vio a un primarca. Vio una silueta alta, encorvada deliberadamente, los hombros redondeados para restar majestad a su estatura. Un hombre grande, sí, quizás un mercenario caído en desgracia o un nómada de las tierras heladas. Nada que llamara la atención más de lo necesario. Respiró hondo, conteniendo el aura de poder que emanaba de su ser. Era el primer acto de control, el más difícil, hacerse pequeño. El bosque se desvaneció tras de él, dando paso a llanuras escarpadas y luego a los primeros signos de civilización, un camino de tierra batida, surcado por ruedas de carromatos. El aire olía diferente aquí, a humo de leña, a estiércol, a humanidad concentrada. Sus sentidos, tan agudos que podían distinguir el latido de un corazón a 100 pasos, se inundaron de información. Lo filtró todo, centrándose solo en lo inmediato, en lo superficial.
El primer pueblo era un puñado de casas de madera apiñadas alrededor de un pozo. Fulgrim se mantuvo en la periferia, moviéndose con una lentitud calculada que parecía pereza, pero que era observación pura. Los aldeanos lo miraban de reojo, sus miradas deslizándose sobre su figura encapuchada con una mezcla de cautela y desinterés. Un forastero grande. Nada más. Al caer la noche, se dirigió a la taberna. No era más que una sala amplia con bancos ásperos y un fuego crepitando en el hogar. Se sentó en el rincón más oscuro, con la espalda contra la pared, el bulto que era su espada a su lado. Pidió una jarra de la cerveza local con un gruñido, una moneda extraída de un bolsillo interior. Luego, se limitó a escuchar. El idioma le llegó en cuestión de horas. Su mente, diseñada para absorber lenguajes y ciencias en fracciones de segundo, desentrañó la gramática, el acento, las jergas locales. Pero más allá de las palabras, captó la música de sus vidas, las quejas por los impuestos, los chismes sobre el herrero, el temor reverencial al nombre del imperio y el susurro aún más temeroso de nombres, Night Rail y los Jaegers. Escuchó hablar de Teigus, armas vivientes, y su piel transhumana percibió un eco lejano, un rastro de energía extraña que no era psíquica ni Barb, sino algo manufacturado. Alienígena en su esencia, pero domesticada. Lo encontró fascinante y profundamente trágico. La tecnología que observaba, carromatos de madera y hierro, armas de primitivas, lámparas de aceite, era un eco distorsionado de lo que el emperador había soñado. Un callejón sin salida en el camino de la humanidad hacia las estrellas. Pero lo que más le llamó la atención fueron las grietas. Las vio en la mirada hambrienta del niño que limpiaba las mesas, en la arrogancia del oficial imperial que llegó a cobrar los tributos, bebiendo el mejor licor sin pagar. Este no era el imperio de la verdad, de la razón, de la luz que él ayudó a forjar. Era una parodia, un imperio de humanos de un solo mundo, gobernado por el miedo y la decadencia, sin la guía del padre. Una amarga burla de todo por lo que había luchado, y que luego había traicionado. Su mayor batalla no fue contra bestias del bosque ni contra patrullas imperiales. Fue contra sí mismo, contra cada fibra de su ser que gritaba para imponer orden, para corregir, para perfeccionar. Ocurrió en el tercer día, en el borde de un camino polvoriento. Un guardia imperial, con la panza llena y la moral vacía, había detenido a una familia de campesinos. La discusión era por un impuesto en especie no pagado. El guardia, frustrado, levantó su látigo contra el hijo mayor, un muchacho flaco que no tendría más de 12 años. Fulgrim lo vio todo. Vio el miedo en los ojos del niño, la desesperación impotente del padre. Sus músculos, capaces de reducir a aquel guardia a una mancha en el suelo, se tensaron como cables de acero. Una oleada de calor, el impulso ancestral del primarca para proteger a la humanidad, ascendió por su garganta. Su mano se cerró en un puño tan fuerte que las uñas, aún capaces de desgarrar acero, se clavaron en su propia palma hasta hacerla sangrar. No es mi mundo, se repitió, el mantra, un cuchillo en su propia alma. No soy su salvador. Ya destruí lo que amaba. No debo tocar este frágil equilibrio. Miró hacia otro lado y siguió caminando, encorvado, lento. El sonido del látigo al impactar, seguido de un grito ahogado, lo persiguió durante kilómetros. La sangre de su mano cerrada gotaba sobre el polvo del camino, la única ofrenda que permitía hacerse. Aprendió a moverse como la bruma. Desarrolló rutas que esquivaban los caminos principales, usando su intelecto superior para predecir los patrones de patrulla. Una vez, a lo lejos, sintió un destello de esa energía extraña, fría y afilada como el filo de una Teigun. Se desvió inmediatamente, fundiéndose con la sombra de un granero abandonado. No buscaba leyendas. No quería que su nombre, ni siquiera una sombra de él, se susurrara en este mundo. Desde lejos, observaba los carteles de Se Busca, los rostros dibujados de revolucionarios y asesinos. Presenció, desde una colina distante, una ejecución pública en la plaza de un pueblo más grande. La multitud en silencio, el hacha cayendo, la cabeza rodando. No sintió ira, al menos no la ira simple de antes. Sintió el peso frío de un reconocimiento, este mundo estaba en el borde del cuchillo. La revolución no era una posibilidad, era una consecuencia inevitable, tan cierta como la ley de la gravedad. Y él era un espectador de su preludio. Fue en una granja, la última antes de dar la vuelta y comenzar su lento regreso hacia el bosque refugio, donde la lección final se grabó en él. Una tormenta había arrasado los campos, destruyendo la cosecha de una familia. Al pasar, oculto entre los árboles, Fulgrim los observó. No se lamentaban.
El padre, con las manos sangrando por el trabajo de reconstruir lo destruido, ponía un brazo sobre los hombros de su hijo. La madre, repartiendo la poca comida que quedaba, daba la porción más grande a la abuela enferma. Eran frágiles. Mortales. Sus vidas eran un soplo, su fuerza una chispa comparada con la suya. No tenían poder para cambiar imperios, ni espadas que cortaran la realidad. Y, sin embargo, en su resistencia callada, en su decisión de ser justos en medio de la ruina, de proteger a los suyos a costa de todo, estaban intentando alcanzar una especie de perfección. Una perfección moral, ética, humana. Fulgrim, el ser perfecto, el primarca que había caído por buscar la excelencia en los lugares equivocados, que había traicionado a su padre y a sus hermanos con la promesa de un ideal corrupto, lo entendió. Había fallado con todo su poder divino. Ellos, con su fragilidad, a veces tenían éxito. Permaneció allí un largo rato, observando. La lluvia fina empapó su capucha, corrió por su rostro oculto. No eran lágrimas. Un primarca no llora. Pero algo dentro de él, algo que había estado petrificado desde Istvan, se agrietó. La caminata de regreso al bosque fue más lenta, más pensativa. El bulto de la espada Laer pesaba de otra manera en su espalda. Ya no era solo el recordatorio de su culpa, sino también un símbolo de lo que había elegido no ser en este mundo, un dios de la guerra, un tifón que arrasa. Al cruzar el umbral de su caverna, se quitó la capucha empapada. El aire frío y familiar lo recibió. Dejó el fardo que contenía la espada junto a la armadura polvorienta. Se sentó en la piedra que era su asiento, frente al fuego que pronto encendería. No había encontrado redención. No había cambiado nada. Pero había visto. Había visto la decadencia de un imperio sin su emperador, había sentido la tentación de intervenir y la había negado, y había atisbado, en los actos más pequeños de los más frágiles, un destello de la perfección que una vez anheló. El fantasma había salido, había observado, y ahora regresaba a la sombra. Pero ya no era la misma sombra. Ahora contenía el peso silencioso de una humildad recién descubierta, y la pregunta más perturbadora de todas, ¿era posible que, a veces, la mayor fuerza estuviera en no usarla? La noche era un manto de estrellas frías sobre la cabeza de Fulgrim. No había fuego en su campamento, solo la roca dura de la montaña y el silencio infinito del bosque. A kilómetros de distancia, sus ojos, capaces de discernir el movimiento de un insecto en la oscuridad, habían observado durante días el pulso de dos mundos, la capital, ese cadáver hermoso, y los campamentos rebeldes. Esas pequeñas velas en la tormenta. Ahora, la observación había terminado. Lo que quedaba era el juicio. Se acordó de Terra. No de la Terra gloriosa y reunificada de la Gran Cruzada, sino de los últimos días, de los salones de los palacios de la luna donde la belleza había devenido en algo grotesco, un fin en sí mismo, divorciado de cualquier propósito noble. La capital de este mundo era eso, arquitectura majestuosa con fachadas erosionadas por la negligencia, avenidas amplias que conducían a callejones donde la miseria se fermentaba en un olor tangible, no solo de descomposición física, sino de una podredumbre moral que le recordaba a los efluvios del propio caos. Había visto a un noble, vestido con sedas que harían palidecer a cualquier artista de Chemos, patear a un niño mendigo por haber rozado su carruaje. Había visto a los agentes de la policía imperial, sus armaduras impecables, arrastrar a una familia a la luz del día por el delito de tener miradas hambrientas. No había necesidad de dioses aquí. La oscuridad residía en el Palacio Imperial, una estructura que dominaba la ciudad como un tumor petrificado, y era una oscuridad puramente humana. Eso, lo encontró, era lo más horrorizante. Y luego, había girado su mirada hacia las montañas. Allí, entre la maleza y las sombras de los árboles antiguos, había visto el otro lado de la moneda. No eran los astartes. No eran los hijos del emperador en su apogeo, armados con la tecnología y la gloria de una galaxia unida. Estos rebeldes eran mortales, flacos a menudo, con armas que él consideraría herramientas primitivas. Pero compartían sus raciones escasas con una solemnidad que era casi ritual. Se entrenaban con una determinación que no nacía del fanatismo, sino de una convicción desesperada. Había observado a la mujer, Najenda. La carga en sus ojos, la manera en que su espalda se mantenía recta e incluso cuando el cansancio debía doblegarla, era un peso que él conocía demasiado bien. Era el peso del mando, del liderazgo aceptado no por ambición, sino por necesidad.
Y luego, los jóvenes, aquellos que reconoció por los carteles de Se Busca que estaban pegados en las paredes de la capital. Para Fulgrim, eran como esculturas vivientes de un ideal que él mismo había esculpido y luego destrozado. Pequeñas velas, sí. Sabía, con la certeza glacial de un primarca, que la mayoría de esas velas se extinguirían antes de que su luz pudiera iluminar algo permanente. Ahora, bajo las estrellas que no habían cambiado desde los días de la vieja Terra, se enfrentaba al dilema que la observación había incubado. La guerra civil de este mundo insignificante era un microcosmos, un reflejo distorsionado en un charco de la herejía de Horus. Un bando, el Imperio, defendía un orden construido sobre la tiranía absoluta, la supresión del pensamiento, la idolatría de un poder central corrupto. El otro, los rebeldes, buscaba la libertad, pero su camino estaba pavimentado con sangre, con el sacrificio constante de sus mejores y más puros. ¿No era eso la misma dicotomía? El imperio del emperador contra los traidores. El orden impuesto contra la libertad reclamada. La misma lucha, reducida a una escala que un solo hombre, un hombre como él, podía abarcar con una mirada. Su fuerza. Era un pensamiento tan simple, tan abrumadoramente factual. Con su fuerza, podría entrar en la capital esa misma noche. Podría ascender por las murallas del Palacio Imperial como una sombra, podría encontrar la cámara del ministro Honest, ese tirano patético, esa versión diminuta de los regentes que su padre había derrocado. Y reducirlo a un montón de carne y huesos pulverizados con un solo golpe. Podría desmantelar la estructura de opresión en una semana. Podría convertir este conflicto, esta guerra, en un mero incidente histórico. Pero entonces, la arrogancia. Se sentó en la roca, sus manos, tan capaces de crear belleza sublime y de destruir mundos, colgando inertes entre sus rodillas. La arrogancia había sido su caída. La creencia de que él, Fulgrim, el más perfecto, sabía que era lo mejor. Para su legión. Para el imperio. Para el arte. Para la galaxia. ¿Qué era esta intervención, sino otra forma de esa misma arrogancia? Creer que él, un ser transhumano, un fragmento de un dios, un traidor redimido, o quizás no redimido, podía dictar el destino de un mundo mortal? ¿No sería entonces, al imponer su voluntad, convertirse en el mismo tipo de tirano que deseaba destruir? El ciclo se repetiría. La belleza de su acción, la pureza de su intención, se corrompería inevitablemente por la certeza de su propio juicio. Se preguntó, y la pregunta resonó en el vacío de su mente como un grito en una cripta: si intervengo, ¿me convertiré de nuevo en el tirano que cree saber qué es lo mejor para todos? Su mano derecha se movió entonces, casi involuntariamente, hacia el objeto largo y envuelto en tela gris que estaba a su lado. La espada Laer. Solo la empuñadura, aún contenida dentro de su envoltorio, pero cuya presencia era una sombra constante en su psique. Su piel transhumana tocó la tela áspera. No hubo el habitual susurro de tentación, la cantinela de perfección y poder que durante años había sido el soundtrack de su existencia. Hubo quietud. Una quietud tan profunda que era más inquietante que cualquier provocación. Por primera vez en años, en siglos, la culpa no fue la única emoción que brotó del contacto con el símbolo de su pecado. La culpa estaba allí, un peso familiar y opresivo. Pero junto a ella, surgió una duda punzante, nueva y afilada como el filo de un cuchillo primitivo. ¿Qué deseaba? El olvido había sido su meta implícita. Desaparecer. Observar. No participar. Ser un fantasma en los márgenes de la historia, una nota al pie en el gran libro de los errores de la galaxia. La redención era un concepto que pertenecía a otros. A Lehman Russ, quizás. A aquellos que aún luchaban bajo la luz del emperador. Para él, Fulgrim, el traidor, el perfecto caído, la redención parecía una arquitectura imposible, una estatua que no podía esculpir porque sus herramientas estaban manchadas con sangre eterna. Pero al observar esas pequeñas velas en las montañas, al ver la carga en los ojos de Najenda, al reconocer en la determinación de los jóvenes rebeldes un eco, aunque diminuto, del fervor que sus hijos del emperador habían tenido antes de que él los condujera al abismo, algo se había movido dentro de él. ¿Podría la protección ser una forma de redención? No la redención para sí mismo, sino para el acto de proteger. No imponer su visión, sino simplemente eliminar la oscuridad que amenazaba a esas velas. No dictar su futuro, sino darles la oportunidad de tener un futuro. Ser un guardián, no un dios. Un escudo, no una espada. La duda punzante se clavó más profundamente. La espada Laer, bajo su mano,
Permanecía en un silencio absoluto, como si también estuviera observando, esperando su decisión. Fulgrim levantó su cabeza hacia las estrellas. La noche era vasta. El mundo, pequeño. Su poder, absoluto en este contexto. Su miedo, más profundo que cualquier abismo que hubiera enfrentado. El observador había visto. El guerrero estaba paralizado. El hombre, el fragmento de hombre que quedaba bajo la capa del primarca, se enfrentaba a la elección más difícil desde que había rechazado los susurros del demonio en su espada, intervenir, y convertirse en lo que odiaba, o permanecer en silencio. Y permitir que las velas se extinguieran una por una, sabiendo que tenía el poder para evitar que el viento soplara. La capital, el cadáver hermoso, dormía en su decadencia. Los campamentos, las pequeñas velas, mantenían su tenue luz contra la oscuridad. La niebla se aferraba a los troncos de los árboles como un sudario gris. Fulgrim respiró el aire frío del bosque, sintiendo el peso de la decisión que había madurado durante días en el silencio de su refugio. No era orgullo lo que lo llevaba de vuelta a la armadura oculta en su refugio, sino la fría lógica de la necesidad. Los sistemas de puntería, los estabilizadores, la protección funcional, herramientas para convertir su cuerpo transhumano en un arma de precisión absoluta. Con manos que no temblaban, sacó las placas de ceramita y adamantio, pero antes de vestirlas, cubrió la gloriosa armadura púrpura con capas de tela oscura y cuero endurecido. No podía permitirse parecer un guerrero de otro mundo, debía ser solo una sombra, una leyenda que rompiera su silueta contra el paisaje. Durante 3 días observó desde las colinas. El imperio de este mundo, ese reino de hombres corruptos cuyo hedor moral percibía incluso a distancia, movía sus piezas. Un batallón de 200 hombres partió de la capital hacia una aldea fronteriza, acusada de ayudar a rebeldes. Fulgrim contó los caballos que arrastraban los carros, las armaduras de hierro simples, las espadas que jamás encontrarían el ángulo correcto. No sintió ira. Solo el vacío calculador de quién sabe qué debe actuar. El batallón avanzaba por el paso montañoso cuando el aire cambió. No hubo advertencia, ni grito de guerra. Fulgrim apareció en medio de la formación como un borrón plateado surgido de la nada. Para los soldados, equipados con armaduras de placas simples y lanzas, fue como si el aire mismo se hubiera convertido en cuchillas. La espada Laer cantó en sus manos. No era un arma, sino una extensión de su voluntad, un pincel que trazaba líneas de muerte con precisión quirúrgica. Fulgrim no derrochaba movimiento. Cada giro cortaba una lanza por la mitad. Cada estocada encontraba la junta de una armadura. Cada golpe horizontal separaba cabezas de hombros con un chasquido seco. No derramaba una gota de sangre innecesaria, buscaba la incapacitación total o la muerte instantánea, priorizando a los oficiales cuyos gritos de mando se ahogaban en sus propias gargantas. El efecto psicológico fue más devastador que la carnicería física. Los soldados veían a sus compañeros caer antes de escuchar el sonido del acero cortando el aire. Los caballos, cuyos instintos eran más agudos que la razón humana, olfatearon el aura del depredador y se rebelaron, arrancando sus ataduras y huyendo colina abajo despavoridas. En menos de 3 minutos, el campo estaba sembrado de cuerpos y el silencio había regresado, ahora cargado de hierro y muerte. Fulgrim respiró una vez, profundamente, filtrando el olor a sangre a través de los sistemas de su armadura. Entre los cuerpos, un pequeño grupo de soldados seguía vivo, los más jóvenes, cuyos rostros mostraban la duda congénita de quienes no han elegido su camino, y aquellos que habían bajado sus armas instantes antes del golpe final. Uno de ellos, un muchacho que no podría tener más de 17 años, temblaba de pie junto a su lanza rota. Alzó la vista y vio al gigante de 2,5 metros de altura, inmóvil sobre los restos del batallón. La capucha oscura ocultaba sus rasgos. Fulgrim no dijo palabra. Solo inclinó ligeramente la cabeza, como un maestro que observa a un alumno desesperado, y luego giró sobre sus talones. Antes de que los supervivientes pudieran articular un pensamiento coherente, Fulgrim se lanzó hacia la espesura. Para la percepción humana, fue como si se hubiera desmaterializado, un destello de tela oscura, el crujido de una rama, y luego nada. Solo el viento llevándose el polvo del camino. Los supervivientes llegaron a las puertas de la capital al anochecer del segundo día. Sus historias eran fragmentos incoherentes, teñidos de pánico. Era un demonio púrpura. Balbuceó uno, con los ojos todavía vidriosos. El espíritu del bosque.
Cortaba a los hombres como si fueran tallos de trigo. Se movía más rápido que el relámpago. Añadió otro, vendándose una herida que ni siquiera recordaba recibir. Los caballos huyeron antes que nosotros. El ministro Honest, sentado en su salón de mármol, descartó los informes inicialmente. Exageraciones de cobardes, murmuró, sirviéndose otro vaso de vino espeso. Pero en los cuarteles de la Guardia Imperial, la general Steat escuchó el relato con los dedos entrelazados bajo su barbilla. No le importaban los cuentos de demonios o espíritus. Lo que captó su atención fue la descripción de la eficiencia, la eliminación sistemática del liderazgo, la precisión inhumana, la economía de movimiento. Reconoció en esos detalles la firma de un maestro del combate, alguien que operaba en una liga muy por encima de los mercenarios o rebeldes comunes. Envíen exploradores. Ordenó, sin levantar la voz. Que busquen huellas. Y dupliquen la vigilancia en las aldeas fronterizas. Esto no fue un accidente. En la profundidad del bosque, lejos de cualquier sendero conocido, Fulgrim limpió la espada Laer con un paño impregnado de aceite. La sangre se desprendía fácilmente, el metal alienígena no permitía que nada se adhiriera a su superficie. Alrededor, solo había silencio, el susurro de las hojas, el goteo lejano de un manantial, el crujido ocasional de alguna criatura nocturna. No sentía euforia. No había rastro de la exaltación que una vez lo embargaba durante la Gran Cruzada, cuando cada victoria era un canto al esplendor del emperador. Ahora solo había un alivio frío, una sensación de deber cumplido que se asentaba en su pecho como una losa de hielo. Al salvar esa aldea fronteriza, había equilibrado un gramo en la balanza cósmica. Un gramo contra el peso abrumador de la muerte de Ferrus, contra el recuerdo de la cabeza de su hermano separadas de su cuerpo por esa misma espada que ahora brillaba bajo la luz de la luna. Se había convertido en el ángel guardián del olvido, una fuerza que el imperio corrupto no podría comprender, una leyenda que los rebeldes nunca agradecerían porque ni siquiera sabrían su nombre. Y en ese anonimato, en esa soledad elegida, encontró una paz amarga, pero paz al fin. La noche se cerró sobre el bosque, y Fulgrim desapareció en ella, listo para esperar, observar, y actuar de nuevo cuando la balanza lo exigiera.